Bienvenidos mis columbos a una clase una vez más. Y no sé si usted se ha topado con esas personas que dicen que tal científico o tal académico o tal erudito ha dicho tal cosa y por eso estamos equivocados. Pues quédese en esta clase para saber responder a estas personas. Antes de comenzar esta clase, nada más como para dar un contexto, como ven en el título, se va a llamar la táctica del académico Rhodes. Y como contexto, en algunas traducciones pasadas del libro de tácticas le pusieron el becario Rhodes. Me imagino que la razón que le pusieron así es que hay una beca en Estados Unidos que se llama Rhodes. De hecho, lo tengo aquí como para que no se me olvide que es una beca internacional de posgrado que permite a jóvenes destacados de todo el mundo estudiar en la Universidad de Oxford. Y es una beca total que le dan todo pagado, ¿verdad? Pero en este caso le puse el académico Rhodes porque en lugar de que tratar como una beca, en realidad se trata como de la persona o un académico en sí. Y van a ver que todo se trata como de personas académicas. Entonces me pareció correcto traducirlo de esta manera en lugar de becario Rhodes. Y aparte que nadie se va a entender, ningún latinoamericano va a entender, ¿verdad? Que es un becario Rhodes, ¿verdad? Más bien entenderían mejor si es alguien, un académico que se llama Rhodes, así. Entonces lo vamos a dejar de esta manera, ¿verdad? Entonces vamos a empezar la clase hoy. Si lees revistas como Time o Newsweek, son revistas de Estados Unidos, no se preocupen los de la TAM, quizás hayas notado una tendencia. Justo antes de Pascua y Navidad, estas publicaciones suelen publicar artículos de portada sobre la historia detrás de estos dos eventos centrales del calendario cristiano. Los artículos tienen títulos provocativos como ¿qué sucedió realmente con el cuerpo de Jesús? O la verdad no contada sobre la primera Navidad. Generalmente los autores adoptan un enfoque de lo que dicen los académicos y lo que tu pastor no quiere que sepas. Citan a académicos que utilizan un enfoque científico de la historia para exponer las falsas ideas de los fieles ingenuos. Artículos de portada como estos venden muchas revistas. También desalienta a muchos cristianos. Algunos se preguntan por qué se les ha ocultado estos hechos académicos. Otros no saben qué creer. No quieren abandonar sus convicciones, pero no pueden en conciencia descartar lo que parece ser el consenso de la opinión académica simplemente porque no les gusta lo que escuchan. En situaciones como esta, una táctica que llamo el académico Rhodes resulta invaluable. Permite evaluar si apelar a una autoridad es legítimo o no. Esta táctica se basa en la diferencia entre informar y educar. Cuando un artículo te dice lo que cree un académico, tú has sido informado. Cuando un artículo te dice por qué él sostiene su perspectiva, tú has sido educado. He aquí por qué esta distinción es tan importante. Si recuerdas la clase 5, un argumento es como una casa cuyo techo, lo que una persona cree, está sostenido por paredes, o sea, las razones por las que cree. No puedes saber si las razones son adecuadas para las conclusiones, o sea, si las paredes son lo suficientemente fuertes como para sostener el techo, a menos que conozcas cuáles son esas razones. Si conoces las razones, puedes evaluar su solidez. Sin ellas, no tienes forma de saber si las conclusiones son sólidas. Los artículos populares siempre informan, pero no siempre educan. En consecuencia, no puedes evaluar la conclusión de un académico. Simplemente tienes que confiar en su palabra. Pero los académicos pueden equivocarse y a menudo lo hacen. Su razonamiento puede ser débil, sus hechos pueden ser erróneos y sus sesgos pueden distorsionar su juicio. ¿Cómo se descubre si una autoridad ha sido comprometida? He aquí cómo. Independientemente de los credenciales de un académico, no te conformes con opiniones. Más bien, siempre pregunta por las razones. Esta es la clave del académico Rhodes. Esta táctica te protege de ser víctima de un error común llamado falacia de apelación a la autoridad. No hay nada malo en apelar a la autoridad, pero debe hacerse de la manera correcta. Debes preguntarte ¿por qué debería creer la opinión de esta persona? Hay dos maneras de responder a esta pregunta. Primero, el académico puede estar en una posición privilegiada para conocer los hechos.
Sin embargo, si una autoridad posee información especial que guía su consejo, entonces él debería poder señalar esa evidencia para convencernos de que está en lo cierto. Sin embargo, a veces las autoridades, entre comillas, emiten opiniones que están fuera de su área de especialización. Recocol dice lo siguiente. Cuando California aprobó su controvertida iniciativa de investigación con células madre embrionarias, 20 premios Nobel respaldaron la medida. Solo 4 fueron mencionados por su nombre y disciplina. Yo analicé atentamente sus comentarios. Uno, profesor de biología y fisiología, aseguró a los votantes que la medida era ética. Otro, especialista en investigación del cáncer, afirmó que la legislación impulsaría la economía de California y tendría un impacto positivo en los costos de la atención médica. Un director de investigación sobre el Alzheimer prometió nuevos empleos y mayores ingresos para las arcas estatales. Al revisar los comentarios y los credenciales, se me ocurrió que un premio Nobel en biología, química o medicina no habilita a nadie para brindar asesoramiento sólido en economía o ética. La apelación de estos académicos, por lo tanto, no acertó, ya que las principales objeciones a la investigación con células madres embrionarias son morales, no científicas ni económicas. Contar con 20 premios Nobel de un lado puede impresionar a los votantes, pero ese hecho por sí solo no legitima la causa. Necesitamos más información antes de poder confiar en sus promociones. Incluso cuando los académicos hablan dentro de su campo de especialización, nos deben una explicación basada en razones sólidas. En un tribunal, el testigo experto siempre es interrogado. Los credenciales por sí solos no son suficientes para certificar su testimonio. Debe convencer al jurado de que sus razones son adecuadas. Todas las apelaciones a la autoridad se basan, en última instancia, en las pruebas que posee la autoridad, afirma Norman Geisler. Las letras después de su nombre no significan nada sin la evidencia que respalde su postura. Hay una segunda forma de responder a la pregunta del académico Rose: ¿por qué debería creer la opinión de esta persona? A veces un académico se encuentra en una posición única para emitir un juicio. Aquí entra en juego más que los simples hechos. La interpretación y la evaluación profesional son factores. En esta circunstancia te enfrentas a otra trampa. El juicio de un académico puede verse distorsionado por consideraciones filosóficas subyacentes que no siempre se tienen en cuenta, o sea, por detrás, ¿verdad? O por debajo de la alfombra. Cabe destacar esta crítica al uso selectivo de la erudición por parte del pluralista John Hick. Y dice la cita. Hick parece empeñado en decidir cuestiones de gran trascendencia espiritual contando votos académicos, sin recordar a los lectores que muchos de estos académicos presuponen una cosmovisión que excluye la posibilidad de la intervención divina en el mundo. El punto que plantea el filósofo Douglas Gavett aquí es que a veces el destino de uno está predeterminado por el punto de partida. Si un académico comienza una investigación convencido de que los milagros no pueden ocurrir, le resultará difícil concluir que ha ocurrido algo sobrenatural, incluso cuando exista evidencia abrumadora a su favor. Este problema es especialmente evidente en la ciencia, donde temas como el origen del universo, cosmología, o el origen y desarrollo de la vida, darwinismo, tiene implicaciones para la cosmovisión. La tentación de simplemente contar votos académicos es grande sin tener en cuenta el poderoso paradigma filosófico que dicta qué tipo de conclusiones son aceptables. Siempre que se escucha la queja de que el diseño inteligente no es ciencia, se está utilizando una sutil artimaña filosófica. La acusación se aprovecha de la ambigüedad entre dos definiciones diferentes de ciencia. La primera definición es la más conocida. La ciencia es una metodología que emplea diversas herramientas como la observación, la experimentación, las pruebas, etc., que permite a los investigadores descubrir hechos sobre el mundo físico. Por lo tanto, cualquier perspectiva que no se base en la metodología correcta no es una perspectiva científica. La segunda definición de ciencia implica una filosofía,
específicamente la filosofía del materialismo naturalista. Todos los fenómenos deben explicarse en términos de materia y energía regidas por leyes naturales. Cualquier perspectiva que no se ajuste a esta segunda definición tampoco es ciencia, según ellos, ¿verdad? Existen dos requisitos entonces para que una investigación del mundo natural se considere científica según los estándares actuales. Primero, se debe utilizar el método correcto, el método científico. Segundo, se deben encontrar las respuestas correctas, o sea, aquellas consistentes con una cosmovisión naturalista, fisicalista y materialista. Por lo general, estos dos requisitos no entran en conflicto. Los buenos métodos producen respuestas acordes con la materia en movimiento regida por las leyes naturales. A veces, sin embargo, la evidencia apunta en una dirección diferente. El origen de la vida, por ejemplo, y la increíble diversidad biológica del mundo vivo desafían sistemáticamente cualquier explicación naturalista. En cambio, evidencia empírica poderosa y persuasiva apunta al diseño. Esto crea un problema para los naturalistas que se soluciona aprovechando la ambigüedad entre estas dos definiciones. Y como paréntesis, esta clase no se trata de defender o desarrollar el argumento del diseño, ¿verdad? Ya que viene en caso en esta clase, pues Greco me imagino que toma su tiempo en hablar sobre el diseño inteligente. Continuamos. La acusación de que el diseño inteligente no es ciencia parece en un principio dirigirse a la metodología. Presumiblemente, la razón por la que la evolución sí se considera una empresa científica y el diseño inteligente no, es que los darwinistas utilizan los métodos adecuados y los investigadores del diseño inteligente, y de aquí en adelante voy a decir de ahí, no. Los hechos científicos arremeten contra la fe en el diseño inteligente. Obviamente es la asunción de ellos. Por lo tanto, se supone el diseño inteligente no es más que ciencia que la astrología. Sin embargo, esta afirmación es una distorsión colosal de la situación real. En primer lugar, en los últimos 20 años ha surgido una montaña de datos fácticos que ponen en duda seriamente todo el proyecto darwiniano, a pesar de la clara supresión de dicha información por parte de la comunidad académica en general. Y también con algunas cuestiones que ha dicho Craig, que también ha evolucionado toda esta cuestión evolutiva, ¿verdad? Es como el juego de palabras ahí. Y ya no se llama darwinismo, sino que ya tiene hasta incluso otros nombres. Creo que se ha cambiado 3 veces el nombre. En segundo lugar, los investigadores del DI siguen exactamente la misma metodología general que los darwinistas, por lo que su trabajo no es menos científico en ese sentido que cualquier otra actividad científica. El verdadero problema para los naturalistas es que los investigadores del DI infieren conclusiones diferentes de la misma evidencia científica. Aquí entra en juego la artimaña. Cuando existe un conflicto entre los hallazgos del método científico y los requisitos de la filosofía materialista, la filosofía siempre prevalece sobre los hallazgos. La ciencia moderna no concluye a partir de la evidencia que el diseño no sea sostenible. Lo asume con anterioridad a la evidencia. Cualquier metodología científica, o sea, primera definición de ciencia, que apunte al diseño inteligente es descalificada sumariamente por la filosofía científica, o sea, la segunda definición de ciencia, como, entre comillas, religión disfrazada de ciencia. Dice Greco. A primera vista parece que el darwinismo se basa en hechos científicos, pero cuando los hechos sugieren un diseño inteligente, se invoca inmediatamente la segunda definición de ciencia para etiquetar el diseño como no científico. Douglas Futuyma, creo que se dice así, o Futuyma, no sé cómo se dice, autor de un clásico libro de texto universitario de biología evolutiva, afirma lo siguiente: donde la ciencia insiste en causas materiales y mecanicistas que pueden comprenderse mediante la física y la química, el creyente literal de Génesis invoca fuerzas sobrenaturales y conocibles, o sea, que no se pueden conocer. Sin embargo, quienes entran en el diseño inteligente afirman que estas fuerzas son conocibles, que sí se pueden conocer, al menos en principio. Consideremos esta analogía. Cuando se descubre un cadáver, una investigación imparcial podría indicar un crimen y no un accidente.
Si el cuerpo presenta heridas de bala, lo más probable es que la muerte no se deba a causas naturales. Del mismo modo, la evidencia científica podría, en principio, indicar un agente en la creación en lugar del azar. No se trata de fe contra evidencia, sino de evidencia contra consenso. Claramente el paradigma materialista es primordial y hay que hacer todo lo posible para salvarlo. El profesor de genética de Harvard, Richard Lewontin, creo que se dice así, Lewontin, fue sorprendentemente franco al respecto. En la New York Review of Books hizo esta sorprendente admisión. Nuestra disposición a aceptar afirmaciones científicas que contradicen el sentido común es la clave para comprender la verdadera lucha entre la ciencia y lo sobrenatural. Nos ponemos del lado de la ciencia a pesar del absurdo patente de algunos de sus constructos, a pesar de la tolerancia de la comunidad científica hacia las historias de así fue entre comillas sin fundamento, porque tenemos un compromiso previo, un compromiso con el materialismo. No es que los métodos e instituciones de la ciencia nos obliguen de alguna manera a aceptar una explicación material del mundo fenoménico, sino que por el contrario, nuestra adhesión a priori a las causas materiales nos obliga a crear un aparato de investigación y un conjunto de conceptos que produzcan explicaciones materiales sin importar lo contraintuitivas que sean y por desconcertantes que resulten para los no iniciados. Además, ese materialismo es absoluto, pues no podemos permitir que un pie divino se asome por la puerta. Aquí Lewontin admite que el aparato de la ciencia no está diseñado para encontrar la verdad, sea cual sea, sino para producir respuestas filosóficamente aceptables. Admite abiertamente que el juego ha sido manipulado. La mayoría de quienes sostienen este prejuicio no son tan sinceros. La mayoría, segura de que sus convicciones se basan en hechos científicos, no en la filosofía materialista, ni siquiera son conscientes de ningún problema. Sin embargo, muestran sus cartas con respuestas reveladoras como el diseño inteligente no es ciencia y el diseño inteligente es religión disfrazada de ciencia. Estos comentarios siempre deberían suscitar preguntas. O sea, ¿qué descalifica específicamente al diseño inteligente como ciencia? ¿O por qué descartar la idea del diseño antes de analizar la evidencia? Invariablemente, la investigación del académico Rhodes revelará la verdadera razón del rechazo, o sea, sesgo, no hechos. El diseño inteligente de cualquier tipo no es la respuesta correcta para ellos. La ciencia no es el único campo donde se ha manipulado el juego. Al principio de esta clase mencioné que este enfoque también se ha aplicado a los evangelios. Siempre que alguien usa la palabra científico para describir su perspectiva de la historia, está señalando que la filosofía materialista gobierna el proceso. Los académicos de esta escuela intentan distinguir al Jesús de la historia del Jesús de la fe, obrador de milagros. Asumen, por supuesto, que existe una diferencia entre ambos. ¿Por qué hacer esta distinción? En el ámbito académico, todos tienen un punto de partida. El punto de partida de muchos académicos no siempre es claro para el público, pero es crucial para comprender y evaluar sus conclusiones. Los artículos de revistas sobre la Pascua se apresuran a señalar que la mayoría de los académicos rechazan la resurrección. ¿Pero por qué la rechazan? Un análisis más detallado revela su punto de partida. En una perspectiva materialista del universo, las resurrecciones no ocurren. Por lo tanto, cualquier relato de un cadáver saliendo de una tumba después de 3 días debe ser un mito añadido a los registros años después, independientemente de cualquier evidencia que demuestre lo contrario. El difunto Robert Funk, quien anteriormente formó parte de un grupo de académicos bíblicos liberales conocido como el Seminario de Jesús, lo dejó claro. Ahora se asume que los evangelios son narraciones en las que la memoria de Jesús se ve embellecida por elementos míticos que expresan la fe de la iglesia en él y por ficciones verosímiles que enriquecen la narración de la historia del evangelio para los oyentes del primer siglo. El razonamiento suele ser similar al siguiente. Y no me saquen de contexto al poner esta diapositiva, por favor.
Los evangelios contienen invenciones porque registran eventos que son incompatibles con una cosmovisión científica materialista. Los relatos de la resurrección entonces deben ser un mito. Además, si Jesús predice un evento que sucede décadas después de su muerte, la destrucción, por ejemplo, del templo judío en el año 70 después de Cristo, esto debe haber sido añadido después de que el evento ocurriera, ya que la profecía, o sea, un tipo de conocimiento milagroso, es imposible. Dado que mitos como este tardan en desarrollarse, los evangelios debieron describirse tardíamente y no podrían ser relatos de testigos presenciales. Observe la importancia del punto de partida. Cuando un académico parte del naturalismo, una serie de hechos encajan antes de iniciar cualquier análisis histórico genuino. O sea, la resurrección es una invención, los milagros son mitos, no hay profecía en la Biblia, los evangelios fueron escritos mucho después de que ocurrieran los acontecimientos y no por testigos presenciales. Sin embargo, en pensar con conclusiones propias es hacer trampa. Nada se ha probado, todo se ha supuesto. Usar la táctica del académico Rhodes, o sea, preguntar al académico por sus razones, no solo por sus credenciales, nos ayuda a desentrañar tanto los hechos como la filosofía que pueden estar corrompiendo la interpretación de los hechos. Esto nos permite evaluar la opinión del académico por nosotros mismos en lugar de simplemente tener que adoptar su perspectiva sobre la fe. Recuerde, las razones son más importantes que los votos. Si el razonamiento es erróneo, o sea, si los hechos son falsos o los juicios están contaminados por sesgos filosóficos, no importa si multitudes comparten la misma opinión, la perspectiva sigue estando comprometida. ¿Se puede acusar a los cristianos de sesgo? Sí, ciertamente. Y a veces la acusación está justificada. Siempre que alguien ya ha tomado partido en un tema, es posible que no haya sido imparcial en su análisis. Sin embargo, no es justo asumir que alguien ha distorsionado los hechos simplemente porque tienen interés en el asunto. Quienes no son neutrales pueden ser justos e imparciales. Si crees que ha habido un sesgo distorsionador, debes demostrarlo examinando cuidadosamente la propia evidencia. Una madre puede pensar que su hija de preparatoria es brillante. Podría descartar la afirmación como demasiado parcial ya que su madre tiene un sesgo. Pero si la estudiante obtuvo el máximo puntaje en sus exámenes SAT, o bueno, esos son exámenes muy eh, generales en todo el país que se califican. Bueno, nosotros en Latinoamérica pueden ser diferentes de cada país, pero por ejemplo, piensa en un examen súper general que todo el mundo le hacen y ya hay una puntaje preciso para cada persona. Entonces, si sacó pues, un máximo puntaje en esos exámenes, su madre entonces tenía razón. Claramente no todas las formas de sesgo distorsionan. Cuando un cristiano aborda temas como la ciencia y la historia, es justo decir que es parcial en el sentido de que introduce ciertas suposiciones en el proceso, como todos los demás. Sin embargo, el sesgo de un cristiano no influye en sus conclusiones de la misma manera que influyen las conclusiones de científicos o historiadores limitados por un compromiso con el materialismo. El sesgo actual de la ciencia es un sesgo que distorsiona en muchos casos, porque elimina ilícitamente ciertas respuestas antes de que comience el juego. Muchos científicos e historiadores deben llegar a conclusiones que excluyen a un agente sobrenatural, incluso cuando la evidencia apunta en esa dirección, porque su filosofía así lo exige. Un teísta no está tan limitado. Cree en las leyes de la naturaleza, pero también está abierto a la posibilidad de una intervención sobrenatural. Ambas son coherentes con su cosmovisión. Puede juzgar la evidencia por sus propios méritos, sin verse obstaculizado por una filosofía que elimina automáticamente la intervención divina antes de examinarla imparcialmente. Irónicamente, el sesgo del cristiano amplía sus categorías, haciéndolo más abierto de mente, no menos. Tiene mayores posibilidades de descubrir la verdad porque puede seguir la evidencia a donde sea que lo lleve. Esta es una distinción crucial. ¿Puede el sesgo hacer que una persona sea abierta de mente? En las circunstancias adecuadas, sin duda. En última instancia, el problema no es el sesgo, sino la distorsión. Es erróneo decir
que porque los escritores de los evangelios eran cristianos, su testimonio no es confiable. Por el contrario, las conclusiones de un no creyente no deben descartarse por no pertenecer a la fe. O sea, también va para nosotros, ¿verdad? Los cristianos. No hacer eso, ¿verdad? En ambos casos debemos analizar las razones mismas. Esta es la esencia del académico Rhodes. ¿Qué aprendimos en esta clase? La táctica del académico Rhodes nos brinda una herramienta cuando alguien invoca la opinión académica en contra de nuestra perspectiva. Nos protege de un error común llamado falacia de apelación a la autoridad. Por un lado, apelar a la opinión académica es una forma legítima de hacer un punto. A veces un experto se encuentra en una posición privilegiada para conocer los hechos o emitir un juicio. Por otro lado, los expertos no siempre tienen razón. Mantente alerta a las apelaciones a la erudición que se aplican incorrectamente. A veces las autoridades opinan fuera de su área de especialización. Otras veces se equivocan con los hechos. A menudo el sesgo filosófico distorsiona su juicio. La clave del académico Rhodes es ir más allá de la opinión de un académico y analizar las razones de su opinión. Esta es la diferencia entre estar informado y ser educado. Ya sea que un supuesto experto ofrezca hechos o juicios, siempre pídale que lo explique. ¿Cómo llegó a sus conclusiones? ¿Cuáles son los hechos específicamente? ¿Existe algún sesgo que parezca estar distorsionando la evaluación? Con las razones sobre la mesa, estarás en mejor posición para juzgar si las conclusiones de un académico son sólidas. No te dejes intimidar por las apelaciones académicas. Lo que un experto cree no es tan importante como el por qué lo cree. Los credenciales sofisticados no bastan. Lo que más importa son las razones, no solo las opiniones.